Este es el procedimiento adecuado para establecer o hacer la evaluación por estrés por frío. Como vamos a ver, se necesitan varias normativas, o sea que el higienista debe conocer unas 5 o 6 normas ISO o normativas de referencia. Bueno, entonces vamos a empezar por acá. Entonces supongamos que en la empresa hay frío, entonces arrancamos desde este primer punto. Entonces la pregunta es, ¿tengo una posible situación de exposición a los trabajadores del frío? Entonces si la respuesta es sí, entonces llegamos a esta pregunta. Tenemos una temperatura de menos de 10 grados o mayor a 10 grados. Si la temperatura es mayor a 10 grados, simplemente vamos a utilizar el método de Fanger, que es de confort térmico, y utilizamos la norma ISO 7730 que calcula el índice de voto medio y el porcentaje de personas insatisfechas, y eso sería confort térmico. Pero si la temperatura es menor a 10 grados centígrados, tenemos que utilizar la norma ISO 11079. Ahí tenemos que medir cuantitativamente el nivel de arropamiento, el consumo metabólico, la temperatura del aire, la temperatura de globo, o sea, la radiante, la velocidad del aire con un anemómetro y la humedad relativa. Ahí tenemos que analizar dos cosas. Puede ser que simplemente sea un enfriamiento local o sea un enfriamiento general. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el enfriamiento local pues tenemos riesgo de que se nos congele o se nos enfríe demasiado las manos, las orejas, los pies, etcétera, etcétera. Entonces, ahí el higienista tiene que elegir cuál de las dos situaciones, enfriamiento localizado o enfriamiento pues realmente de todo el cuerpo. En la mayoría de empresas pues realmente la segunda opción es como la más común, sin embargo no podemos descartar la primera. Entonces, si el riesgo en las extremidades, si hay un riesgo de congelamiento evidente en las extremidades, por ejemplo los pies, entonces se tiene que aplicar la norma UNE 511. Si es enfriamiento local por el viento frío, entonces aplicamos el método WCI. Si es un enfriamiento respiratorio, tenemos que calcular el metabolismo. Si es un riesgo por contacto superficial, ¿qué significa esto? O sea, que el riesgo sea porque las manos toquen, por ejemplo, una bandeja muy, muy fría. Entonces ahí nos toca aplicar la norma ISO 13732. Pero si el riesgo no es por las manos o por los pies, sino todo el cuerpo, tenemos que calcular el índice IREQ, que es un valor numérico que nos indica si la persona está bien arropada o no, o sea, si está usando la ropa adecuada o no para esa tarea. Entonces, según este resultado nos dará pues uno de tres resultados: si la ropa es insuficiente, o la ropa es adecuada, o hay demasiada ropa que lo va a calentar y que le estamos dando demasiada ropa para ese nivel de frío que él está soportando. Entonces, dependiendo si el límite de exposición se supera, pues estableceremos métodos de control o no. Entonces fíjese cómo pues hay una cantidad de normas que tenemos que aplicar dependiendo de si hablamos de confort térmico, estrés por frío, enfriamiento local o enfriamiento general. La mayoría de higienistas utilizan enfriamiento general, pero como vemos pues no siempre será ese cálculo IREQ. Podría ser que tengamos que utilizar otra técnica como la norma UNE 511 o la ISO 13732. Por lo tanto, conclusión, los higienistas deben conocer muy bien la ISO 7730, que es la más sencilla, la más conocida, la ISO 11079, la UNE 511, el método WCI, la ISO 13732, y tienen que saber calcular el nivel de arropamiento requerido, o sea, el IREQ. Ya hay páginas web que calculan este nivel IREQ porque matemáticamente es un poco complejo, pero ya hay páginas web que lo calculan. Así que pues es importante tener en cuenta esto. Y finalmente, pues esto no aplica para estrés térmico por calor, ¿no? Para estrés térmico por calor tenemos que usar el índice WBGT.